Algunas estimaciones proyectan para los próximos años que Argentina va a llegar a las 150 millones de toneladas de producción. El gran desafío es de qué manera se va a trasladar esa producción, claro, hacia los puertos. Sí, porque en realidad, a ver, la Argentina tiene un sistema portuario excepcional. La verdad que tenemos, gracias a una ley de los 80, que es la ley de puertos, hay una enorme cantidad de inversiones privadas al costado del río y tenemos una infraestructura portuaria, la verdad es que muy destacada, de las mejores del mundo en cuanto a exportación de cereales. Yo creo que el gran problema que tiene la Argentina, y para mí es el principal problema y la principal traba para el crecimiento de la producción agropecuaria, es la logística interna, el costo de transporte concretamente. Y en el Congreso de Axoja nos pareció que hay que dar un debate bastante descarnado de ese tema, porque tiene solución. Hay que ponerlo en la mesa primero, entender que es el gran problema que tenemos, el gran costo que tenemos hoy es el del transporte interno, y esto, lo más grave es que impacta en las regiones más remotas, obviamente, más marginales, que son aquellas que casualmente tienen la mayor potencialidad de crecimiento. O sea, cuando uno analiza en dónde queda área por agregar en la producción, es en las regiones más marginales, y casualmente esas regiones son las más pobres de la Argentina. Entonces ahí hay un combo interesante. El NEA y el NOA son las regiones en donde se puede agregar más tierra a la producción, son las regiones que tienen más población y son las regiones que tienen más pobreza. Entonces es claro que tenemos que ver cómo la Argentina logra insertar en el desarrollo productivo de esas regiones, y eso tiene un impacto enorme, de vuelta, en la gente que vive ahí, porque esa gente, como muchas veces escuchamos, recibe planes, hay muchísimo trabajo público y son empleados del Estado, y siempre escuchamos de los feudos, del norte. Bueno, nosotros los podemos ayudar y está muy bien, pero el camino para que se desarrollen realmente es que sean sustentables económicamente, y para que eso suceda tienen que tener un costo de transporte razonable y competitivo, y eso es algo que hoy no pasa. Entonces nosotros un poco queremos plantear eso, tenemos ahí algunos números para mostrar de cuánto cuesta el transporte en la Argentina y cuánto cuesta en los demás países competidores. Y no solo hablamos de Estados Unidos, en donde uno dice, ellos tienen la hidrovía, tienen unos trenes fantásticos, o Europa, veamos lo que cuesta allá, pero veamos también lo que cuesta en Brasil, lo que cuesta en Paraguay. Digamos, somos más caros que Paraguay, somos más caros que Brasil, y si no revertimos eso, no vamos a volver a ser competitivos y no vamos a poder desarrollar ciertas regiones. Y entonces, visto el problema que es ese, ahí viene un poco el debate más importante, que es cuáles pueden ser algunas soluciones. Nosotros creemos que hay varias. Una solución claramente es el ferrocarril. Está claro que el Estado Nacional viene anunciando inversiones importantes en ese sector que creemos que son claves. Lo que también nos parece es que para que esas inversiones reviertan en la gente, tiene que haber competencia en el tren. Hay una ley de Open Access, se llama, que permite que esa infraestructura circule en trenes de empresas, de operadores privados varios, que generen competencia. Nos parece que ese es un camino a explorar y a desarrollar rápidamente, y el Open Access no lo inventó en la Argentina, ya existe en otras regiones, en Europa, por ejemplo. Entonces creo que hay que replicar las cosas que se hicieron bien allá y evitar las cosas que se puedan haber hecho mal allá. Nos parece que ese es un tema clave. El otro tema clave es la hidrovía, y ahí tenemos el modelo, si querés, de algunos países exitosos: Estados Unidos con el Mississippi, Paraguay, en donde hubo un crecimiento exponencial en la producción de la mano del crecimiento del río, y creemos que hay que ver qué cosas se hicieron bien también para ver si podemos sacar algún aprendizaje de eso. En el transporte carretero creemos que hay temas que son tal vez
para debatir y por lo menos para ponernos en la mesa, como el Bitren, por ejemplo. Bueno, tiene sus gente que les parece que tiene sus bondades, seguramente tiene otras cosas no tan buenas, pero nos parece que es importante que conversemos cómo lograr que el costo del transporte sea competitivo. Tampoco pretendemos que haya subsidios ni que haya, porque creemos que eso no es el camino. El camino es afilarnos, cortarnos las uñas un poco, sacarnos la grasa y bajar los costos de modo tal de que incluyamos esas regiones remotas. Para el éxito de este emprendimiento, seguramente la articulación privado-estatal es fundamental. Claro. ¿El Plan Belgrano Sí. puede ser la llave para esto? Sí, yo creo que se habló mucho de Vaca Muerta en los últimos años, como el gran polo de desarrollo de la Argentina, y obviamente que es importante, pero si miramos el impacto que puede tener en la gente, que es lo que importa, el desarrollo del NEA y del NOA tiene muchísima más importancia, y el Plan Belgrano que el gobierno nacional lanzó, creo que tenemos que hacerlo bien, porque la verdad es que es la llave para la integración, como decíamos antes, de toda esa región más retrasada y con menos oportunidades. Y sí, efectivamente creo que el Plan Belgrano es clave. Lo que yo opino, y es una opinión personal, es que por supuesto que hay que hacer las cloacas y hay que hacer, digamos, un montón de obras de infraestructura que el norte necesita, pero para mí lo más importante es generar las condiciones para que el norte sea sustentable económicamente, y es un poco darle la caña en vez del pescado, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ver en qué sectores el norte puede ser competitivo para desarrollar una economía firme local. Y me parece que hay algunos sectores que yo no conozco mucho, la minería, pero me parece que la agroindustria es uno de esos sectores en donde el norte tiene mucho por dar, pero no en las condiciones actuales. Y poco el Plan Belgrano me parece que tiene que atacar esos problemas, y insisto, para mí el transporte es el número uno por lejos, y el día que lo hagamos, podemos pegarle la vuelta de un modo bastante dramático a toda esa región. Hace unas semanas el Colegio de Ingenieros de Córdoba presentó un proyecto de hidrovía que iría desde Río Cuarto hasta La Plata, creo. Ah, sí, escuché algo, pero no. No ¿lo ves viable? La verdad es que ¿Lo ves faraónico? Me cuesta creerlo, pero perdón, no puedo opinar demasiado porque no conozco el detalle. Pero creo que seguramente habrá que mirarlo eso, y no puedo opinar, pero claro, sí puedo opinar de nuestro río, que ya tenemos, nuestro sistema hidroviario, Paraná, Paraguay y Río Uruguay. Es fantástico, tenemos ahí un río que nos parte por una zona súper productiva, la Mesopotamia, el NEA. Yo me acuerdo que hasta hace no muchos años el volumen de cabotaje era relativamente importante y creció en los últimos años, paralelamente a un aumento de la cosecha, con lo cual, en parte tuvo que ver algunas obras de infraestructura como el puente de Victoria, el Rosario, pero me parece que hay que ver, y ahí también creo que es el otro desafío paralelo al del tren, cómo logramos desarrollar el río. Tenemos puertos en la vera del río, digamos, hay una infraestructura interesante, pero por algún motivo el volumen decreció, y tenemos que ver qué es el motivo de eso y cómo podemos volver a poner en valor el río. El río, vuelvo con el ejemplo paraguayo, y tengo ahí un gráfico que lo vamos a ver en el Congreso de Axoja, pero que es bastante revelador, de que en Paraguay hace 20 años la cosecha era de menos de 1 millón de toneladas y se movía todo de camión, todo salía por el puerto de Paranaguá en Brasil. O
sea que transportaban toda su cosecha cruzando todo Brasil hasta llegar a Paranaguá. Hoy el 95% de la producción paraguaya sale por el río, a un costo mucho menor, y el impacto que uno ve es, en el gráfico, el aumento de la cosecha que se multiplicó, si no me equivoco, por 10. O sea, la cosecha se multiplicó por 10 en 20 años de la mano de una logística competitiva. Y el gráfico no lo muestra, pero cuando uno que fue a Paraguay hace 20 años, a esa región oeste, y va hoy, encuentra Europa. ¿Viste? Hay un cambio. Por supuesto que hay mucho por hacer, no quiere decir que Paraguay es Europa, por Dios, pero porque hay mucho por hacer, pero hay un cambio, el impacto que tuvo ese viraje hacia el río es enorme, y creo que la Argentina tiene que suceder algo parecido en cierta región. Ojalá que se concrete. Y bueno, el litoral también, ¿no? Como un homenaje a Rogelio Pontón, que tantos años trabajó en el tema y siempre preocupado con ese tema. Sí, va a pasar. Yo creo que eso va... Con estas perspectivas de aumento de producción, la capacidad de almacenaje, ¿cómo está prevista? No, yo creo que... A ver, yo creo dos cosas, me imagino. Obviamente el silo bolsa nos sacó del pozo, porque sin el silo bolsa no sé cómo hemos hecho y cómo haríamos. O sea que eso fue uno de los hitos tecnológicos que hay que destacar de estos últimos años. No, lo que yo creo es que si el tren funciona, los privados, así como el Estado seguramente va a ser la infraestructura ferroviaria, estoy seguro que los privados, con este esquema de open access y de competencia, vamos a hacer una infraestructura al costado de la vía eficiente. O sea, lo que debería suceder, como sucede en otros países, es que al costado de la vía haya plantas de transbordo rápidas, eficientes, que los trenes se carguen rápido y que los trenes vayan y vengan rápido. Y eso va a suceder el día, es el huevo y la gallina esto, ¿no? El día que la infraestructura ferroviaria esté y que haya competencia en el tren, estoy seguro que los privados van a poner plantas al costado de la vía. Y sí, por supuesto que hace falta almacenaje. Creo que parte, va a ser puesto por los comerciales. Seguramente los productores también tendrán que hacer su aporte en ese aspecto. Pero acá me parece que también tiene que suceder otra cosa que es muy importante, que es cuando uno ve por qué el flete terrestre es tan caro, uno de los motivos que yo veo es los camiones tardan mucho tiempo en cargarse y descargarse, y eso tiene dos motivos para mí. Uno es una cuestión de ordenarse, ¿viste? De las filas, de las colas, digamos. No puede ser que todo el mundo mande los camiones y esperen, es como si todos vamos al banco a las 9 de la mañana. Entonces hay que ver cómo tratamos de ordenar ese flujo para que no haya... Pero parece elemental, pero es clave, porque un camión que tarda 6 horas en ir y volver y tiene que esperar 20 horas para ser descargado, obviamente ese flete es enorme. Entonces eso es una pavada, pero el otro tema es la estacionalidad. O sea, si todo el mundo quiere mandar en 3 meses, y la estacionalidad es hija de la falta de infraestructura de almacenaje en el interior. Con lo cual, también, creo que parte de la solución, como yendo a tu pregunta, es tener una infraestructura en el interior que permita que ese flujo sea menos estacional y que, eso va a tener un impacto en los fletes, porque los camiones van a ir y volver más rápido y va a haber menos congestiones. Perfecto. Se viene el seminario de Axoja. Sí. ¿Qué temas se van a tocar? ¿Cuándo es? Mira, el seminario es el día 14 de junio, falta poco. Hay muchos temas técnicos de malezas. Como siempre, tratamos de privilegiar ahí en la agenda los temas de actualidad y los temas un poco... hay algún debate sobre el tema de malezas, hay algún tema sobre usos, porque otra de las cosas que siempre nos gusta poner en la mesa es que la soja tiene múltiples usos y de repente tenemos que
agregarle valor a nuestras exportaciones. Creo que ese es el segundo desafío que tiene Argentina, mejorar su infraestructura y agregarle valor a nuestras exportaciones, que es trabajo argentino. Y para agregarle valor tenemos que, bueno, cada vez exportar menos commodities, si querés, y más productos terminados. La famosa frase que dijo el presidente, ya la escuché varias veces, ser el supermercado del mundo, y creo que en esa línea, bueno, explorar un poco los usos de la soja y ver qué podemos hacer con nuestro principal cultivo y qué valores le podemos agregar es interesante. Bueno, y el tema un poco bandera es este de la logística, ¿no? Que nos pareció que en este contexto de precios más bajos, en donde tenemos costos, yo hay veces lo comparo con alguien que es rico, ¿no? Y que entonces tiene que dejar de trabajar y entonces acumula grasa, está ahí. Y me parece que con los precios altos la Argentina acumuló grasa en muchas cosas, y uno es de transporte. Creemos que hay que atacar fuerte los costos para seguir siendo competitivos aún a precios menores, porque los contrarios también juegan. Y cuando vemos las obras de infraestructura que está encarando Brasil, por ejemplo, que es un gran monstruo que tenemos al lado, toda la salida por el río Amazonas, todo el Ferro Norte, bueno, ellos están trabajando en la línea de darle competitividad a esas regiones más alejadas. Y bueno, si nosotros no hacemos lo mismo, nos quedamos afuera de la cancha, nos quedamos afuera del Mundial. Tenemos que trabajar en eso, y esta es la propuesta de Axoja, y queremos ser provocadores en esto. Y bueno, tenemos la suerte de que nos han confirmado su presencia funcionarios importantes del gobierno nacional. Va a venir José Cano, que es el ministro del Plan Belgrano, va a venir el gobernador Urtubey, va a venir el gobernador Lifchit, y en esa mesa que bueno, yo tengo la suerte de coordinar, esperamos poder provocar ideas y bueno, disparar algunas decisiones hacia adelante para que, bueno, sigamos en carrera. Va a ser en Rosario, 14 de junio, en la Bolsa de Comercio, como siempre, que nos abre sus puertas generosamente, y bueno, esperamos tener una linda convocatoria. Seguramente la van a tener. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias y a ustedes. Esperemos que sea todo un éxito el tema del Plan Belgrano. Sí, tiene que suceder, porque es un must para la Argentina, es un deber tener que integrar. Viste, se habla tanto de integración, y yo creo que integrar el norte argentino es un deber, y también a través de la hidrovía integrar las regiones no solo de Argentina, ¿viste? De Brasil, de Paraguay. El río llega hasta el corazón de América, y hay un mundo que necesita cada vez más alimentos y que necesita que esas regiones produzcan. Y la Argentina lo tiene que ver como una oportunidad, porque todo ese flujo que hagan los países hermanos, se habla mucho de integración y el río es el canal de integración, pero también puede generar trabajo en la Argentina y oportunidades enormes, porque todo ese flujo de subida y de bajada va a pasar por acá. Y cuando pase por acá podemos aspirar a agregarle valor a nuestras fábricas, o a, bueno, dar trabajo en los puertos. Digamos, hay un montón de ventajas que tiene este network. Convertirnos en el corazón de salida de toda una región no es poca cosa.